Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a la segunda temporada de webinars que realizamos como parte de la iniciativa Conectados. Como lo hicimos durante el año pasado, cada martes les traeremos interesantes conferencias que les permitirán mejorar sus habilidades para impulsar y fortalecer la educación virtual. Desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria. Por ello, y habiendo culminado el proceso de licenciamiento, es momento de pasar a una segunda etapa de la reforma y trabajar por una educación universitaria de excelencia. Y este espacio busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado Tácticas para conectar con los alumnos en una clase virtual, donde la doctora Silvia Lavandera nos brindará ciertas recomendaciones para tener una mejor relación con nuestros estudiantes. Primero empezaremos presentando a Silvia. Ella es doctora en tecnología educativa con especialidad en pedagogía de los medios por la Universidad de Huelva en España. Es ingeniera de medios para la educación por la Universidad de Poitiers en Francia. Es máster en educación multicultural por la Universidad de Huelva, máster en tecnología educativa por la Universidad Técnica de Lisboa en Portugal y máster en estrategias docentes para el siglo XXI por la UNED también en España. Además, dentro del e-learning diseña programas y experiencias de enseñanza, aprendizaje y transformación educativa en cambios presenciales e híbridos en educación superior. Cuenta con publicaciones en competencias, metodologías activas y evaluación institucional de calidad. Y ha formado parte de numerosos programas de posgrado en TIC y educación en distintas instituciones online. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la UTEC. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas en la caja de comentarios. Y ahora le damos la bienvenida a Silvia. Bienvenida, Silvia, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la presentación y buenas tardes a todos y a todas. Bien, voy a compartir mi pantalla si es posible y comenzamos. Muy bien, comenzamos con la presentación de hoy. Aquí me van a dar un rato. Bien, creo que ya podemos ver la presentación. Y ahora sí, les voy a comentar un poquito de qué va a tratar la sesión de esta tarde. Espero en primer lugar que sea interesante para todos vosotros y para todas vosotras. Y agradezco la invitación por parte de Minedu al seminario, al webinar de hoy. La presentación trata de compartir, ¿no? A través de la experiencia, compartir algunas tácticas y algunas buenas prácticas. En concreto voy a compartir 8 buenas prácticas para conectar con nuestros estudiantes virtuales. Muy bien, vamos a empezar. Miren, he querido iniciar esta presentación con esta cartografía del diseño pedagógico de una educación en línea. Es un diseño que simula el metro de la ciudad de Madrid con sus líneas, digamos, de trenes para que las personas, los ciudadanos puedan transitar en la ciudad. Bien, y miren qué interesante. Tenemos 4 líneas que conforman el metro de la educación en línea. La primera es la línea de la prevención del abandono. Como todos sabemos, la educación virtual tiene un gran desafío, ¿no? Que es la deserción. Entonces, cuando nosotros entramos en esta línea 1, vemos algunos hitos, algunas acciones, algunas medidas que podemos tomar como tácticas y como prácticas habituales para poder evitar esa deserción. Bien, encontramos, por ejemplo, el tema de la motivación. Es fundamental que en la relación y el contacto que estudiantes y profesores establezcan se potencie esa motivación. Motivación, por supuesto, hacia el curso, hacia el contenido y hacia el clima de la propia sesión de clase. También el tema de la carga del trabajo del estudiante. Es muy importante que en la virtualidad clarifiquemos, como veremos un poquito más adelante, esa carga, ese equilibrio. ¿De acuerdo? De esa manera trabajaremos también la incertidumbre y estaremos restando puntos a la deserción estudiantil en este sentido. Más cositas, la organización temporal. Es imprescindible que en esa línea de tiempo que vamos a trazar para poder conseguir que nuestros estudiantes no se desmatriculen, es importante organizar los tiempos. Nuevamente, abogamos al término de incertidumbre, ¿no? Bien clarificar qué es lo que se va a hacer, cuánto tiempo de inversión va a necesitar, qué actividades se van a realizar
etcétera. La acción tutorial es un punto esencial en la educación en línea, con lo cual si alguno de ustedes es tutor o es profesor que ofrece o brinda horas de tutoría, horas de oficina a sus estudiantes, hoy más que nunca en la virtualidad se debe seguir manteniendo, ¿no?, como punto de refuerzo a esa posible deserción. Y por supuesto también la gestión de la información sobre el propio título, el curso, el objetivo o la meta a lograr. ¿De acuerdo? Una segunda línea de este metro de la educación virtual es la línea eh, de la motivación. Dame un segundito que no estaba viendo bien la pantalla. Para poder motivar al estudiante es imprescindible que la relación que nosotros creemos con ellos tenga en cuenta distintas pautas, la autonomía. Bien, también que tenga en cuenta el empeño, que tenga en cuenta también el estímulo, la interacción, todo lo que compone una relación realmente comunicativa o una comunicación de enseñanza-aprendizaje. Bien, la línea roja, la línea 3, es la línea de transferencia del conocimiento, es la línea, digamos, de la ruta de aprendizaje. Y aquí la quiero marcar porque es muy interesante que veamos que no solamente transmitimos en la virtualidad contenidos a través de sesiones síncronas como la que estamos teniendo ahora, sino que también lo podemos transmitir a través de contenidos tanto propios como externos, siempre por supuesto citándolos. Bien, también llevando a cabo vídeos síncronos, vídeos asíncronos, incluso también llevando a cabo distintos tipos de actividades, microactividades, trabajos individuales, pero también macroactividades, ¿no? Vamos a ver más adelante la importancia de poder combinar la multimodalidad que nos brinda y que nos posibilita la virtualidad para poder transmitir conocimiento, pero sobre todo construir conocimiento en comunidad. Bien, y la última línea, la línea verde, que también me parece bastante interesante retomar en esta sesión, es la línea de la evaluación, otro de los grandes desafíos de la educación virtual. Y en la línea verde podemos ir viendo, podemos empezar tanto desde la parte superior como desde la parte izquierda. Ahí lo que podemos ver es que las evaluaciones van evolucionando. ¿De acuerdo? No únicamente calificamos o evaluamos o valoramos el trabajo de un estudiante a través de un cuestionario o pruebas objetivas, que claramente forman parte de esa ruta de aprendizaje, pero no solo, ¿no? Tenemos también coevaluación, una coevaluación que se va insertando en este modelo de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI. Los portafolios, las herramientas colaborativas, bien, tenemos, como vemos, las rúbricas, tenemos las wikis, tenemos los blogs, todo lo que implica una colaboración o un trabajo compartido como parte de la evaluación de una educación, en este caso, pues también en línea, ¿de acuerdo? Muy bien. Tomemos esta panorámica para poder ubicar y contextualizar 8 prácticas en la evolución de esa relación entre estudiante y docente que yo les traigo a continuación. Una de las grandes prácticas, y a mí siempre me gusta, ¿no?, decírsela tanto a los profesores que tengo el honor de formar como a mis propios alumnos, alumnos que se están preparando para ser profesores en línea, y es el tema de la presencia. Bien, parece que la presencia no existe o no se hace visible en la virtualidad, sin embargo es una de las claves absolutas de esta modalidad educativa, y la presencia en la virtualidad se manifiesta a través de un buen diseño instruccional, ¿no? Ahí está la presencia de la ruta formativa y por supuesto de la labor del docente como profesional y especialista de educación. La presencia se clarifica también a través de las expectativas, como decíamos hace un ratito. Es primordial que cuando nosotros nos juntemos, sobre todo en las primeras sesiones con nuestros estudiantes y desde nuestros propios contenidos, también los virtuales, se clarifique qué expectativas existen, qué esperamos de la labor del estudiante y qué esperamos para poder considerar que los estudiantes van a lograr ese objetivo, ¿no?, o esa competencia de aprendizaje. Organizar el tiempo versus la carga. La educación virtual facilita aquello que llamamos como o conocemos como flexibilidad. Bien, flexibilidad para que los estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, o flexibilidad para que puedan conectarse en cualquier momento desde cualquier lugar, con lo cual esa organización es esencial para que esa flexibilidad se dé. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la presencia, por supuesto, se da a través de los canales de comunicación que establecemos con nuestros estudiantes y que ahora también vamos a pasar a ver para que podamos un poco ubicarlos. Bien.
Hay un autor, bueno, hay varios autores que hablan de los tipos de presencia en la literatura. A mí me gusta mucho esta referencia que yo les traigo a continuación, que es de Garrison y Anderson, pese a no ser una cita actual, es una cita, digamos, de base, ¿no? Es como la base de este tipo de cuestiones en la educación virtual y que aboga al rol del nuevo docente virtual, donde podemos ver tres tipos de presencias inminentes en este tipo de proceso educativo. La presencia social. La presencia social aboga a la comunicación, a la motivación, es decir, a promover que haya un discurso, un proceso comunicativo entre todos los actores haciendo referencia a docentes, estudiantes, entre ellos, pero también entre los propios compañeros. La presencia cognitiva, como hemos visto anteriormente, es muy importante también definir los contenidos y cómo se van a transmitir. Y eso hace que el estudiante no se sienta solo, no se sienta aislado, que es uno de los síndromes, si buscamos en la literatura, que suele ocurrir con los estudiantes y con los docentes en línea si esto no se gestiona de una manera adecuada. Y luego hay una presencia docente en relación a la estructura y al proceso, ¿no? Nuevamente abogamos a esa ruta. Cómo se va a aprender, qué materiales vas a tener a tu disposición, dónde están esos materiales, qué tipo de actividades, cómo te voy a evaluar, etcétera, ¿no? Con lo cual, estos tres tipos de presencia tienen distintos espacios para hacerse patente, ¿no? También lo vamos a ver a continuación, pero es importante que podamos diferenciarlo. La presencia no es únicamente en la sesión de clase síncrona, sino que tenemos otros muchos espacios y otros muchos momentos para poder desarrollarla. Bien, a modo bueno, pues de resumen, ¿no? Quería decirles que cultivar estos tipos de presencia nos ayuda a generar comunidades de aprendizaje que se desarrollen con respeto, ¿no? Con respeto y con confianza. La confianza es crucial en la enseñanza virtual y más adelante vamos a ver qué significa esto de la confianza. Más cositas. Otra buena práctica que es importante también es la de definir los canales de comunicación con los estudiantes. Tenemos muchos canales a nuestros alcances en los entornos virtuales y no únicamente el salón de clase o la oficina del profesor, como sí que teníamos en la presencialidad, ¿no? Hoy tenemos foros, distintos foros, tenemos también herramientas para anuncios y tenemos espacios de tutoría virtual. Algo interesante y que quería compartir con ustedes es que el foro no hace referencia únicamente al foro de debate, ¿no? O al foro de contenido o académico. Hay otros foros que nos ayudan a cumplir con esa función social que yo os comentaba anteriormente, ¿no? Y también con la función docente o función más académica. Bien, en la mayoría de las universidades virtuales existe un espacio social o algunos le llaman miscelánea. Son espacios donde normalmente los estudiantes interactúan entre sí. La mediación docente no existe en ese tipo de foros, pero sí se le da ese espacio que sea, bueno, que sea privado entre ellos y que ellos puedan hablar, presentarse, conocerse de una manera más social. ¿De acuerdo? Luego tenemos el foro académico, el foro de contenido, de debate. Podemos encontrarlos en la literatura con distintos nombres. Este foro es el espacio para las dudas de contenidos, pero también pueden ser espacios para crear contenido, ¿no? A nivel, como les indicaba, a través de un debate o de alguna pregunta puntual sobre alguna cuestión interesante o que queramos resaltar en el contenido de nuestra materia. Y lo que es muy importante, y no siempre se da de esta manera, es crear bien un foro o bien un espacio técnico de soporte. El estudiante tiene que identificar el lugar en el que puede preguntar, ¿no? Aquella duda que tenga. Muchos chicos, al igual que muchos profesores, están empezando por primera vez a aprender a usar los LMS y necesitan también solventar dudas al respecto. Si no se solventan las dudas técnicas, pues difícilmente vamos a poder generar otro tipo de aprendizaje, ¿no? En este tipo de entornos, ¿no? Con lo cual es imprescindible, es tan importante resolver y solventar las dudas técnicas como las académicas o las sociales. Bien, luego también tenemos espacios de anuncios. Lo tenemos en cualquier LMS, lo tenemos en Google Classroom, lo tenemos en Blackboard, en Canvas, en Moodle o en cualquier otro EVA. ¿De acuerdo? Estos espacios son espacios de comunicación unilateral.
a diferencia que los foros. Con lo cual aquí lo que se recomienda es que hagamos uso de ellos para recordar, para asesorar, para sugerir, y he puesto ahí esa palabra, a mí me gusta mucho, para inspirar, ¿no? El docente también tiene ese rol social y debe inspirar a los estudiantes. Si lo volvemos a combinar o a conectar con la deserción, podemos ver ahí que podemos equilibrarla de una manera muy positiva si somos capaces también de inspirar a nuestros estudiantes de la misma manera que lo hacemos en la presencialidad, también a través de estas herramientas. Es importante para crear una buena relación con el estudiante usar un anuncio, como decía, principalmente para recordar, que no se sientan que están solos, que sientan que hay alguien que los está guiando en el aprendizaje. Bien, porque una de las funciones fundamentales del docente en línea es precisamente el de guiar, ¿no? O la de guiar, ser un guía, un facilitador, un acompañante en este proceso de enseñanza y aprendizaje. No, no se requiere, ¿no?, abusar tampoco de la herramienta de anuncios, pero sí saber cuándo hay que lanzarlo. A mí personalmente me gusta usar un anuncio cuando me llegan algunas dudas que son comunes a varios estudiantes. A ellos les aviso, les notifico que ya la he recibido y que la voy a preparar. Luego la comparto en el foro, porque en el foro ellos pueden tener también la opción de retroalimentación, ¿no? Hay una comunicación pues más multidireccional. Y luego los espacios de tutoría. Es muy importante que se establezcan y se definan los espacios de tutoría, así como las horas. Bien de manera síncrona, bien a través de un chat, bien a través del foro, incluso a través del email. La educación a distancia en sus primeros inicios nacía con tutoría online, ¿no?, a través de un email en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante también que estos espacios se den. Los espacios de tutoría no son únicamente, al menos en la educación virtual, no son únicamente un espacio para resolver una duda, sino son un espacio, un recurso de aprendizaje para acompañar a nuestro estudiante y garantizar que logre sus metas, ¿no?, sus metas de aprendizaje o sus competencias. Hay muchas universidades virtuales que tienen una función o sí, desarrollan una función, definen una función del tutor muy interesante, de las que creo que podemos aprender bastante, ¿no? Pueden ustedes buscar en la web, pero es esencial que se dé, ¿no?, que se dé esta figura y se definan estas funciones. Cuando hablamos de foros, de canales de interacción o comunicación virtuales, siempre aparece la duda de cómo moderar, ¿no? Todos sabemos crear un foro, sabemos crear un hilo, pero ¿cómo moderamos de manera satisfactoria? Hay también en la literatura distintos autores que nos proponen algún tipo de fórmula para garantizar una moderación adecuada. Sin embargo, a mí me gusta resaltar siempre autores que han sido parte de la base, ¿no?, de todo lo que hoy conocemos como educación virtual. Y esta fuente de Salmon creo que especifica muy bien los pasos, las fases de lo que sería una interacción. ¿De acuerdo? Y una interactividad, desde unos niveles más bajos hasta unos niveles altos de desarrollo. ¿De acuerdo? Lo primero es el acceso, la creación, la motivación. Por ejemplo, una buena bienvenida en un foro. Bien, volvemos a esa palabra confianza, si recuerdan. Es muy importante establecer y garantizar la confianza en la virtualidad. Y una buena bienvenida siempre puede ayudar, ¿no? Una bienvenida siempre educada, amable, cálida, que invite a la contraparte a poderse presentar y a comenzar una relación de muchos, ¿no?, como son las relaciones en las comunidades educativas. Después es importante también socializar, o la socialización online. No es únicamente crear un foro y poner una bienvenida, sino que hay que empezar a generar ese contenido, ¿de acuerdo? A enviar y a recibir contenido, información, interacción. Bien, dar y recibir información. Dependiendo de qué tipo de foro vayamos a utilizar, hay que dejar claras las pautas y nosotros como docentes dar ejemplo. Si es un foro para generar contenido conjunto, quizás nosotros tenemos que establecernos un día a la semana, un par de días a la semana, donde podamos compartir, ¿no? Empezar a enseñar también como el ejemplo. Volvemos a recordar que estamos en una época de pandemia, donde de manera pues muy rápida todos nos hemos tenido que adecuar a una modalidad a la que nadie nos había enseñado, ¿no?, en la mayoría de los casos. Con lo cual, a veces al estudiante también hay que enseñarle cómo usar un foro.
También es importante elegir la herramienta adecuada. La mayoría de los LMS tienen foros, pero también tenemos foros externos que ahora también yo les voy a mostrar por si alguien quiere innovar. Siempre es importante, o al menos siempre se recomienda, usar el foro del LMS que se usa, porque de esa manera nosotros podemos recabar la data, ¿no? Y podemos descargar reportes. Sin embargo, también se pueden vincular otras herramientas en caso la institución no cuente con un foro dentro de su LMS. Bien, el siguiente paso es la construcción de conocimiento, es decir, la moderación se tiene que ir haciendo paso a paso para llegar a un momento en el que realmente esa construcción de conocimiento y ese compartir se esté dando, ¿no? Construir conocimiento conjunto es una labor difícil, pero es una labor muy rica, de donde salen aprendizajes muy duraderos, ¿no? Y perdurables en el tiempo, y creo que esa es la finalidad de cualquier profesor como educando, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, ya es el desarrollo, ¿no? Ya nos apoyamos en todo lo que hemos creado para llegar a un nivel máximo de aprendizaje en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, más cositas. Hablar un poquito también de, o recordar, algo que seguro ya todos ustedes saben, el diálogo entre docentes y estudiantes se define, no se define únicamente, como decíamos, por una conversación o una sesión síncrona, sino que se define por las propias presentaciones, materiales, los módulos, las miniconferencias, los podcasts, las comunicaciones escritas, en audio, en vídeo, etcétera, pero también a través de los foros, los correos y por supuesto el momento, ¿no?, que tenemos en directo o en vivo en el aula virtual. Con esta diapositiva lo que me gustaría transmitir es el siguiente mensaje, ¿no? La interacción y la relación profesor-estudiante no únicamente se da en el momento en el que todos coincidimos de manera síncrona o asíncrona, sino que también el estudiante debe encontrar una buena interacción con sus propios recursos y sus propios materiales de clase. ¿De acuerdo? Y eso es lo rico de un aula virtual y de un entorno virtual de aprendizaje, que podemos tener relación o interrelación con todo lo que nos rodea. Más cositas, definir todos los elementos de la ruta de aprendizaje como otra buena práctica que nos va a ayudar a generar una relación o una conexión con el estudiante más adecuada y más duradera. Bien, como hemos indicado anteriormente, el docente tiene que definir bien la ruta para evitar falsas expectativas, para poder disminuir la incertidumbre, y eso se consigue a través de algunas pautas como las que yo les pongo en pantalla y seguramente muchas otras más que se podrían incluir en este espacio. El tiempo de las respuestas, y vuelvo nuevamente a conectar con el término confianza. La mayoría de las instituciones establecen un tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque hay que habituar al estudiante, y nosotros tenemos que habituarnos como docentes a un modo de operar, y que siempre sea el mismo modo de operar. Eso genera orden y eso genera un mayor aprendizaje. Si el tiempo de respuesta normalmente en una universidad 100% virtual se considera adecuado entre 24 y 48 horas, tiempo de respuesta de un foro o de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Independientemente del tiempo de respuesta, porque eso ya es algo bastante personal, por decirlo de alguna manera, de cada institución y de su modelo de educación virtual, lo importante es cumplirlo. El docente virtual o los docentes virtuales tenemos una nueva labor, que es construir confianza a través del cumplimiento de nuestras acciones. Bien, entonces si establecemos un tiempo, hay que cumplirlo. Y eso va a generar que esa relación se afiance cada vez más. Tener confianza, nuevamente, aparte de que aumenta la motivación, disminuye la deserción, ¿no?, que era ese gran problema con el que iniciamos la sesión de hoy. También es importante que establezcamos con claridad cuáles son los espacios de comunicación. Como hemos visto, hay muchos. No es necesario usarlo todos, ¿no? Sí se puede combinar, pero lo más importante es que el estudiante sepa dónde están y cuáles son. Bien, da igual que se tengan 2, 4, 6, dependiendo del uso que se le dé. Lo importante es la claridad, ¿de acuerdo? Y que no haya muchos foros creados, pero que no tengan interacción, porque nuevamente volvemos al concepto de aislamiento, ¿no? El estudiante se siente aislado. Muy bien, más cositas. Las cargas, carga versus actividades, ¿no? Nuevamente volvíamos al término de flexibilidad, a cómo podemos equilibrar esta carga. Algo que se suele hacer en educación virtual y que al menos, ¿no?, en mi experiencia tiene buenos resultados, es compartir alguna herramienta interactiva
de backlog de lo que se va haciendo en el aula virtual, para que todos podamos ver cómo vamos, ¿no? Cómo es ese progreso en relación a la carga de cada una de las actividades planificadas en el curso. ¿De acuerdo? Todo esto reduce nuevamente incertidumbre y bueno, y una práctica más es vincular siempre desde el primer día las actividades con los resultados del estudiante. ¿De acuerdo? Para que vean que se les está evaluando y o mejor dicho, se les está enseñando a hacer aquello de lo que se le va a evaluar, ¿no? Entonces, esa coherencia creo que es importante en cualquier modalidad, virtual, presencial o mixta, pero en la virtualidad es mucho más importante clarificar, ¿de acuerdo? Muy bien, miren, aquí les traigo un ejemplo. Podríamos consultar muchísimos, ¿no?, que existen hoy en día en la web. Este es el modelo de aula virtual de UTEC. Esta es nuestra interfaz y ahí podemos ver cómo aquellos momentos, aquellas acciones que son clave para poder organizar la ruta y el diseño instruccional del aprendizaje de nuestros estudiantes están bien marcadas. ¿Bien? Si veis, no sé si se alcanza a ver, el punto número 1 es la bienvenida. El alumno ya sabe que en la bienvenida, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una presentación de su docente, el objetivo de su asignatura y va a encontrar también un correo electrónico para escribir al docente en caso que lo necesite. ¿De acuerdo? El acceso directo al sílabo, no tiene que buscarlo en ningún otro lugar, está ahí de manera evidente y siempre va a estar en el mismo lugar. Bien, también una pestañita de recursos. Todos los recursos de su aula lo va a encontrar también en esta pestaña. Acceso directo al foro. A veces cuando estamos creando un hábito para enseñar y aprender en una modalidad diferente, es muy interesante que aquellos canales que son clave se resalten, ¿no?, de manera evidente, como el foro, y nadie lo tenga que buscar en ningún lugar. Bien. Luego aquí el acceso directamente al conference o a las videoconferencias interactivas y por ende a sus grabaciones también está ahí. Y el soporte, ¿no? Como yo les indicaba, es importante que haya o un foro de soporte o un lugar bien identificado para que el alumno se pueda conectar y pueda solventar sus dudas. Estas pautas de orden de generación y creación de hábito en un aula virtual generan y favorecen esa relación entre docente y estudiante. ¿De acuerdo? Muy bien, cuando entramos en cada una de las semanas, lo importante es que en cada uno de los módulos nosotros tengamos siempre en el mismo lugar el material de clase, las actividades, el material complementario y todas aquellas acciones o criterios que consideremos eficaces o que vuestra universidad considere clave en el modelo de educación virtual. Bien. Más cositas. Otra buena práctica que yo quiero compartir con todos vosotros y vosotras, pues el animaros a desarrollar actividades multimodales, no solamente usando tecnologías, sino también usando metodologías. Si recordamos el tipo, ¿no?, de evaluaciones que yo os he enseñado a través de esa cartografía pedagógica de la educación en línea, hoy en día encontramos distintos tipos de evaluación y distintos tipos de actividades, macroactividades, microactividades, bien, actividades individuales, coactividades, etcétera. Es importante que nos animemos como docentes a usar estas nuevas metodologías para realizar actividades auténticas. ¿De acuerdo? Y por supuesto también animarnos a usar tecnología principalmente para actividades colaborativas. La virtualidad nos favorece, nos posibilita usar múltiples modos de realizar actividades y ello nos ayuda a acercarnos a los distintos estilos de aprendizaje, algo que la presencialidad a veces no permite. ¿De acuerdo? Y esto es un factor fantástico nuevamente para poder conectar de una buena manera con nuestros estudiantes y para dar nuevas posibilidades y diferentes posibilidades a diferentes formas de aprender. Bien. Miren, aquí traigo también otro gráfico de Prades, también es una cita antigua pero referente, ¿no?, al menos a todos los que nos han formado en educación virtual desde sus inicios, es uno de los autores pues clave, ¿no?, que nos trae nuevamente la presentación de cómo ha ido evolucionando la propia evaluación en este tránsito de estos 2 siglos que muchos de los que estamos aquí hemos conocido. ¿De acuerdo? El siglo XX, disculpen, encontramos que la mayoría de las actividades o propuestas de actividades de evaluación eran test, pruebas escritas o exámenes, problemas de libreta,
problemas teóricos, empezaba a darse una vinculación de laboratorio, es decir, alguna vinculación a lo práctico. Bien, pero si observamos, casi todas las actividades eran actividades individuales y formaban parte de la educación y de la evaluación tradicional, ¿de acuerdo? Sin embargo, si vamos al siglo XXI, empezamos a ver otro tipo de actividades de evaluación, autoevaluación, evaluación en grupo, dossier de aprendizaje, laboratorios, practicum, es decir, el conocimiento práctico empieza a tener presencia. Bien, la virtualidad nos permite llevar a cabo cualquier tipo de actividad y de ahí esa buena práctica, ¿no? Y esa recomendación de que podamos equilibrar y vincular todo este tipo de formaciones con nuestro grupo clase. Bien, la buena práctica o recomendación número 5 hace referencia a la comunidad de aprendizaje. Nutrir una comunidad de aprendizaje como parte de un curso es una estrategia muy rica y es una estrategia que garantiza nuevamente la construcción de un grupo. Cuando construimos un grupo y todos nos sentimos parte del mismo, el aprendizaje se da con mayor facilidad y fluidez, ¿no? Y esa deserción o abandono, pues también se reduce, ¿de acuerdo? Con lo cual, crear una comunidad de aprendizaje y, por supuesto, gestionarla y dinamizarla tal y como corresponde, pues es como estar presente, ¿no? Para nuestros estudiantes. Dentro de las comunidades de aprendizaje y también, por supuesto, dentro de los foros, es importante resaltar la netiqueta o las normas de ética, normas de comportamiento y de respeto. Ya creo que es conocida por todos los que estamos aquí y ha sido un gran aprendizaje de la pandemia, pero hay que seguir llevándolo a estos espacios, espacios donde tiene que primar el respeto, ¿no? Donde tiene que primar la prudencia, la amabilidad, el cuidado y sobre todo la aceptación por las opiniones de los compañeros, ¿no? Esto es algo muy importante que no debemos descuidar. Ahí en pantalla tenemos algunas de las propuestas que normalmente definen el término de netiqueta. Pero además yo lo que quería era hacer mención a tres acciones, ¿no? Muy importantes que creo que nos ha traído la pandemia en relación a la netiqueta. Siempre ser respetuoso y prudente, bien, evitar el uso de mayúsculas es muy importante, evitar ciertos sarcasmos o ciertas malas interpretaciones quizás de grito, ¿no? Como si representan las mayúsculas a lo escrito. Pero también algo dentro del buen uso ético de estos espacios virtuales es el no grabar, ¿no? El no grabar, el no distribuir de manera no adecuada todo lo que uno presenta dentro de un espacio de enseñanza y aprendizaje. Y creo que es un factor crucial para comentar con nuestros estudiantes y poder también llevar a cabo y desarrollar una relación ética y de respeto, ¿no? Que es la base de cualquier tipo de relación, en este caso educativa. Muy bien. También es importante y otra buena práctica que creo que ayuda a nutrir esta relación de confianza y esta relación adecuada con nuestros estudiantes, el preparar, no dejar de hacer debates y hagamos y propongamos debates interactivos. ¿De acuerdo? Hay herramientas, yo les traigo una para que ustedes conozcan y puedan explorar. Hay herramientas que nos permiten desarrollar y compartir espacios de debate y las respuestas pueden ser a través de distintas formas y distintas modalidades, ¿no? Volvemos a la multimodalidad. Podemos responder a través de texto, a través de audio, a través de vídeo y eso enriquece, ¿no? Enriquece el espacio en el que nos encontramos, que no es más que un espacio digital, ¿no? Un espacio digital donde nuevamente la interactividad, bueno, pues es un factor o es un ingrediente clave, ¿de acuerdo? Y bueno, como buena práctica o sugerencia número 7, hay que pensar en virtual, ¿no? O hay que pensar en digital. Estamos en espacios digitales y hay que alejarse de aquellas prácticas que únicamente funcionan en la presencialidad y rescatar aquellas que sí siguen teniendo un buen efecto en entornos digitales. Bien, para ello hay que buscar metodologías que puedan hacerse palpables en un aula virtual. Tenemos que usar aplicaciones que puedan usarse desde cualquier dispositivo, brindar recursos digitales. Si el recurso no está digital, no es visible, ¿no? En este tipo de modalidad. Con lo cual es importante buscar si un contenido, un artículo, una revista, lo que queramos compartir con nuestros estudiantes, que esté disponible de manera digital. Bien, además también aquí es importante empezar a crear recursos digitales porque van a ser perdurables.
acuerdo? Y hago aquí también un inciso. Crear y construir nuestros propios recursos digitales también es una forma de acercarnos al estudiante, ¿no? Y de enriquecer de alguna manera esa relación. Generar actividades interactivas, no solamente colaborativas, pueden ser individuales, pero que tengan cierta interacción o cierta gamificación. También hay que pensarla porque estamos en un entorno virtual. Bien. Y bueno, crear, como decía anteriormente, contenidos multimodales y dinámicos. Bien, y ya por último, la última práctica que sugiero es ser uno más del grupo clase. El docente, como decíamos, tiene distintos roles. Tiene ese rol social, cognitivo, ¿no? Docente, y tenemos también que predicar con ese ejemplo. En la virtualidad a veces solicitamos alguna actividad que conlleva el uso de una tecnología. Bien, qué mejor que hacer nosotras una para poder compartir y enseñar a nuestros estudiantes cómo se usa, ¿no? esa tecnología o cómo debe entregarse esa actividad. La entrega se puede hacer en el momento que nosotros solicitamos la actividad o incluso en el momento de entrega. Suele resultar bastante adecuado que el día de la entrega nosotros también entreguemos nuestra tarea, ¿no? Al menos en algunas ocasiones, para que sientan que estamos ahí y que estamos acompañando en ese aprendizaje e incluso que nos den feedback. Bien, eso es algo interesante que suele ayudar bastante. Enseñar a usar, como les decía, las herramientas. Eso es muy importante porque a veces los chicos no pueden o no terminan de hacer una actividad porque no saben cómo se usa una determinada herramienta, ¿no? A todos y a todas nos ha tocado aprender durante esta pandemia, incluso aunque ya haya pasado un año de este periodo de emergencia, hay muchas herramientas y no todas las personas saben usar todas, ¿no? Con lo cual es importante informarnos que todos sabemos usar la herramienta o enseñar a usarla. Y preguntar dudas, ¿no? Yo creo que es muy importante que siempre estemos seguros que nuestro mensaje ha llegado como tiene que llegar y que todos estamos entendiendo de la misma manera las reglas del juego. Si en clase alguien no pregunta una duda, bueno, podemos volver a preguntar en el foro, ¿no? Siempre recordar en el foro lo que hay que hacer y lanzar una pregunta de reflexión también ayuda, ¿no? Nuevamente a sentirse acompañado y no aislado. Yo les traigo un vídeo que me gustaría que vieran a modo un poco de cierre, ¿no? De esta sesión para que podamos entender un poco por qué son importantes estas prácticas en la virtualidad. Es un vídeo que fue hecho, yo misma lo edité antes de la pandemia, pero cada vez estoy más convencida del potencial de las respuestas que me daban estos niños, estos adolescentes, sobre qué era para ellos la universidad y qué les gustaba, ¿no? O les gustaría encontrar en ella. No sé si puedo compartir el vídeo, si me dan el permiso. Muy bien. Jugar con la Play, estar con el teléfono. A mí me gusta ir a la piscina, hacerme muchos amigos, jugar a la Play y usar el teléfono, bailar y hacer taekwondo. A mí me gusta porque, por ejemplo, mi profesor de historia hace PowerPoints en cada clase. O sea que cada PowerPoint que él hace son presentaciones. Y cada presentación está buena, es divertido y él las hace divertidas. Me gustaría que todos sean copados, que todos sean divertidos y que aunque pase algo afuera del liceo, que siempre tengan una alegría. Que sean bien, o sea, que vengan con buena actitud a la clase, porque a veces los profesores caen con mala actitud y... ah. Grande, con un gran pizarrón para que se pueda ver. Mi clase fuera con todas mi juntada, mi grupo de amigos, cosa que ahora no pasa, pero me gustaría que sea con todos mis amigos. Colorida, divertida, con, no sé, dibujos en las paredes, cosas así, creativa. Es cuando los más grandes quieren saber lo que quieren hacer de más grandes, entonces ahí lo estudian.
La universidad, según lo que me dijeron, es medio aburrida, pero a mí me gustaría que la que vaya yo sea divertida y que tenga buen grupo de amigos y todo eso. Linda, linda, grande, muy grande. Linda y muy grande también. Muy bien, vamos a dejar de compartir un segundito y volvemos a la presentación. Muy bien. Bien, yo les voy contando por el porqué de este vídeo y por qué lo traigo a esta presentación, ¿no? Como les indicaba, vamos a ver si puedo irme de aquí, si me permiten. Aquí estamos. Ujú. Ahora sí. Muy bien, aquí estamos en la pantalla. Y ahora mismo presentamos. Muy bien. Ahora sí, me comentan si pueden ver la pantalla. Gracias. Muy bien, les traigo este vídeo porque, como les digo, para mí se ha convertido en una gran herramienta. Fue un vídeo que se hizo prepandemia, en el mes de marzo del 2020, a principios de marzo de 2020, precisamente para una presentación sobre la educación del futuro. Bien, sin embargo, si analizamos las respuestas de un número de chicos, en este caso que no son universitarios, como hemos podido ver, unos están en la etapa primaria y otros en la secundaria, ¿cómo imaginan la universidad? Y las respuestas nos llevan precisamente a lo que tenemos hoy. Miren, ¿les gusta estudiar? Está bien, puede ser que no, podría ser que no les gustara, pero lo importante es lo siguiente, hacer amigos. Ahí estamos abogando a la importancia de una educación que ponga foco en la colaboración y en el aspecto global, como algunas de las prácticas que hemos venido recordando en la sesión de hoy. Videojuegos. Videojuegos se traduce en una modalidad de educación virtual en realidad aumentada, en tecnología, en serious games, bien, en aprendizaje por descubrimiento. El teléfono, hacen referencia al teléfono, pero en la educación nosotros nos lo llevamos a un aprendizaje ubicuo, ¿no? Y un aprendizaje también responsive. Como hemos ido viendo a lo largo de la sesión, es importante usar aplicaciones que puedan ser consumidas o trabajadas desde distintos dispositivos. ¿Por qué? Porque así son nuestras generaciones, ¿no? Consumen la información y se forman de manera ubicua en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Mirad qué interesante espacios y aulas grandes, ¿no? Ellos buscan que sean grandes, que sean bonitas, que sean flexibles y creativas. Y sobre todo, si los recordamos, hacen mención al aspecto social. Y el aspecto social es lo que ayuda también a trazar una unión, una relación adecuada entre profesores y estudiantes. Ellos indican, y aquí lo apunto, con buena actitud, quiero estar con amigos, quiero que sea divertida. Bien, al final estamos abogando aspectos sociales que nos toca como docentes virtuales dinamizar. Bien, sobre todo para llegar a las generaciones que tenemos hoy en día en clase, pero también a las futuras, ¿no? Que a través de estas respuestas nos muestran el foco de sus prioridades. Y ya para terminar les traigo algunas recomendaciones de herramientas para algunas de esas prácticas que hemos visto a través de la sesión de hoy. Como les indicaba, en esa práctica en la que les invitaba a generar bien y a clarificar los canales de comunicación, les comentaba que por supuesto hay foros en los LMS corporativos de cada universidad, pero también ustedes pueden explorar con Telegram, con Piazza, con Slack o con otras herramientas, digamos, que sirven, ¿no? Para poder un poco canalizar esta comunicación. Bien, ahí tienen algunas herramientas para que puedan explorarlas. Las comunidades de aprendizaje. Crear espacios fuera del entorno educativo, siempre vinculado, ¿no? O siempre compartido en el foro, el LMS, porque es importante que la universidad tenga la evidencia de que estamos también trabajando en una comunidad. Podemos usar Flipgrid, hay muchas herramientas, pero esta especialmente a mí me gusta. Tú puedes configurarla, puedes editarla y puedes empezar a compartir de manera continua. Puedes crear un espacio de aprendizaje, puedes generar debates, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de construcción de conocimiento y te permite llevarla a cabo a través de distintos recursos. ¿De acuerdo? Todo tipo de recurso compartido se puede hacer a través de vídeo, de texto, de audio y eso enriquece, ¿no? Enriquece bastante y posibilita la preferencia de cada usuario. Aquí pueden ver que puede hacerse, por ejemplo, a través de un vídeo. Bien. Muy bien.
Debates, pues los debates también, como les decía, sigamos haciendo debates. Los debates son grandes y potentes herramientas de creación de conocimiento y hay muchas herramientas interesantes. Recordemos, hay que seguir pensando en digital cuando estamos operando en un entorno virtual de aprendizaje. La herramienta TES nos posibilita también crear pequeñas píldoras de aprendizaje con debates incluidos, ¿no? Siempre lo vamos a poder reutilizar, nos van a llegar los comentarios y las sugerencias a nuestro propio panel o incluso a nuestro propio email. Así que yo les invito también a que la puedan usar. Son herramientas gratuitas, incluso no necesitan que el estudiante esté dado de alta, ¿no? Que es una gran ventaja. Y bueno, también es importante, a veces, como yo les comentaba, cuando pedimos una actividad no tenemos la seguridad de que todos los miembros de nuestro grupo clase sepan usarla. Una idea muy interesante es co-crear, ¿no?, el panel o el banco de tecnologías o de herramientas TIC a usar en nuestro curso. Y para ello podemos usar espacios como Simbaloo, también gratuitos, para poder decidir entre todos cuáles van a ser las herramientas que usaremos en nuestro grupo clase. ¿De acuerdo? Creo que también esto ayuda a que todos estemos informados y a que en el momento en el que tengamos que usar la herramienta, todos nos hayamos preparado, ¿no? Siempre co-crear con el estudiante y decidir con él qué vamos a usar o qué vamos a hacer ayuda, ¿no?, a enriquecer esa relación. Y para terminar, les voy a compartir vamos a compartir también por la web, si es posible, y por el chat, esta herramienta. Hay 220 herramientas en este esquema. A mí me gusta muchísimo y dependiendo de lo que queramos hacer, ahí podemos encontrar una u otra. Si queremos hacer una infografía, las infografías también son herramientas y recursos muy buenas para la comunicación visual, ¿de acuerdo? También tenemos aquí para, por ejemplo, cuestionarios gamificados. Hemos dicho que la gamificación son buenas herramientas y son buenas estrategias para afianzar esa relación, para motivar. Bien, herramientas de audio, aquí tienen bastante. Si clicamos vamos directamente a la herramienta, ¿no? Mapas mentales. Los mapas mentales nos ayudan también a organizar la propia comunicación con nuestro grupo. Muros virtuales. Bien, fantásticos también para poder conocer, ¿no?, hacer una lluvia de ideas o conocer el progreso en una actividad, como por ejemplo Miro o Padlet, son herramientas que personalmente uso bastante, ¿no? Portafolio digital, recordemos que los nuevos avances en la evaluación nos ponen de manifiesto el potencial del portafolio. Aquí tienen algunas herramientas para crearlo y aquí tienen, bueno, pues distintas, ¿no?, distintas posibilidades, 220 posibilidades para poner en práctica, pues, estas 8 sugerencias o estos 8 puntos que yo les he traído en el día de hoy. ¿De acuerdo? Y vamos a volver a compartir antes de darles las gracias por la participación. Aquí volvemos a estar, si me dan un ratito. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Como les digo, aquí tienen este enlace que ahora mismo le compartiremos para que puedan poner en práctica esas 8 prácticas y puedan enriquecer la relación con sus estudiantes. Así que sin más, muchas gracias y quedo atenta a cualquier cuestión. Muchas gracias, Silvia. Primero quiero comentarte que te mandan saludos desde distintas partes del Perú, desde Lambayeque, Arequipa, Junín, Loreto, Chimbote, y desde Ecuador también. Y ahora pasaremos a una pequeña ronda de preguntas. Justo nos consultan, habías mencionado 3 tipos de presencias: la social, cognitiva y docente en una clase virtual. Y nos consultan cómo se manifiestan estos 3 tipos en cursos virtuales 100% asíncronos. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Bien, los cursos o la educación 100% asíncrona, al menos desde mi experiencia, es importante que se apueste por buenos contenidos.
porque la presencia también está visible y es palpable en los contenidos. Contenidos que tengan hipervinculación, contenidos que sean interactivos, contenidos que sean pautados y que sean guiados. Y así es como se va a visibilizar la presencia principalmente cognitiva y docente del propio profesor o profesora, ¿no? También en los espacios asíncronos hay que hacer o definir cuáles van a ser los espacios de comunicación con el estudiante. El estudiante puede dejar su duda en un chat o puede dejar su duda en un foro y saber conocer el espacio de tiempo en el que va a obtener una respuesta. Aunque no sea inmediata, sí podemos establecer 24 o 48 horas para responder. Y creo que esos son los principales matices de una comunicación asíncrona. En universidades asíncronas prima mucho la figura del tutor, como yo les indicaba, la persona que de alguna manera y de manera continuada se comunica con el estudiante, le pregunta cómo va, ¿no? O le ayuda, ¿no? Le ayuda un poco a disminuir esas dificultades que pueda encontrar a lo largo de su curso, ¿no? Pero principalmente el estudiante tiene que interaccionar con el contenido, con los canales de comunicación y, por supuesto, con el docente, que volvemos a ver esa referencia cognitiva a través de sus vídeos y es la herramienta que usa para transmitir el conocimiento o compartir el conocimiento, ¿no? Y esta especie de facilitador o mentor, nos consultan también si tiene que tener o tiene que ser experto en alguna materia o en un curso específico, o simplemente estaría de cierto modo acompañando al estudiante en esta transición universitaria. Claro, bien, ahí hay dos cositas que creo que nos pueden ayudar a entenderlo. Por un lado, la función del tutor o del profesor virtual. Cuando nos vamos a la literatura, vemos que además de transmitir conocimiento, como lo hacía el docente tradicional, ahora también tiene que ser un diseñador, porque todos diseñamos nuestras aulas virtuales, tiene que ser también un guía, tiene que ser también un dinamizador social, es decir, hemos adquirido nuevas funciones y que podemos hacerlos siendo los expertos en nuestro contenido y aprendiendo a llevar a cabo ese tipo de funciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que creo que tenemos en la mayoría de las universidades en pandemia. Ahora bien, diferente es si vamos a una universidad virtual donde sí tiene definidos sus roles y sus funciones y los profesionales con los que trabaja, que normalmente el tutor o el acompañante es una persona que acompaña, no tiene que ser experta en el contenido, porque para eso está el profesor principal, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que ser conocedor y también tiene que conocer las herramientas. Hay muchas funciones definidas por distintas universidades y ahí depende de lo que cada universidad quiera ofrecer a su estudiante y lo importante es definir los roles, ¿no? Encontramos tutores, profesores colaboradores, profesor principal, hay distintas denominaciones, con lo cual habría que ver bien a qué nos queremos referir y qué queremos brindar, ¿no? Normalmente el tutor ayuda o la función de tutor, por ejemplo, de la UNED es una función muy definida en la literatura. No es el especialista, pero sí el que acompaña. Y ojo que es la figura que garantiza el logro de aprendizaje, que garantiza que el alumno no se vaya de una universidad. Entonces es un apoyo muy, muy importante, ¿no? Le ayuda con los foros, le corrige las tareas. Bien, pero habría que ir viendo eh, en la literatura, en las distintas universidades, las funciones que existen, ¿no? Y las tipologías. Claro, también nos preguntan, para cumplir los objetivos de una asignatura o de una clase virtual, ¿es importante la cantidad de estudiantes que manejamos? Bien, nuevamente eso yo lo que te podría responder es que ha sido una cuestión, ¿verdad?, muy tratada durante la pandemia y que también depende de la tipología de modelo virtual que tenga una universidad, porque en la pandemia nos estamos adaptando, estamos aprendiendo y estamos viendo que funcionamos mejor, estoy casi segura, con un grupo reducido. Los grupos más numerosos suelen contar con este tipo de apoyos, bien sea un tutor o sea otro personal, para garantizar que podamos comunicarnos con un estudiante de manera adecuada. Por ejemplo, como hablábamos al inicio, si establecemos que la respuesta de un foro es 24 o 48 horas, la verdad que no vamos a tener la misma agilidad si tenemos 45 estudiantes que si tenemos 100, ¿no? Entonces, todo va a depender de los apoyos que tengamos y del modelo de educación virtual de la propia institución. Bien es cierto que si somos menos numerosos es más manejable, ¿no? Y podemos llegar a más de mejor manera.
Perfecto. Y ya para ir culminando, según tu experiencia, Silvia, ¿qué tan eficiente te ha resultado aplicar, por ejemplo, Fliplet Classroom o la gamificación en estudiantes de ingeniería, por ejemplo? Ujú. Bien, pues en estudiantes de ingeniería, yo justo vengo de una universidad de ingeniería, yo no dicto en ingeniería, sí en otras disciplinas, pero sí puedo compartir con vosotros que hay profesores en mi universidad que han tenido muy buenas experiencias usando Flip Classroom en cursos de ciencia, por ejemplo, y usando también la gamificación. Yo creo que la gamificación se ha convertido en un elemento común en la enseñanza virtual en general, ¿no? En nuestra universidad en ingeniería, nosotros tenemos ingeniería, computación y también negocios digitales. Es una forma de poder llegar al estudiante, de dinamizar, de hacer que prendan sus cámaras, ¿no? Que es otro desafío también durante esta virtualidad y que se motiven. Yo creo que es la parte lúdica que quizás en la presencialidad teníamos de otra manera y en la virtualidad tenemos estas herramientas, ¿no? Así que creo que hay que seguir usándolo e ir valorando, ¿no? Flip Classroom, por ejemplo, hay que validar dónde es más factible. Primeros cursos, segundos ciclos, ¿no? ¿Dónde es más factible pedir al alumno que sea más autónomo en la consulta de ciertos contenidos? ¿No? Y ahí uno lo va testando y con estas experiencias pilotos va construyendo su propio modelo, ¿no? de enseñanza. Perfecto, Silvia. Quizás algunas palabras finales que quieras dejarle a las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Pues bueno, en primer lugar, gracias por seguirnos y por atender la sesión. Espero que haya resultado de interés. Y creo que el poder cuidar, ¿no? y construir una relación apta, satisfactoria y sobre todo de confianza en entornos virtuales es esencial no solamente para el tema de la deserción, sino también para el propio aprendizaje, ¿no? Uno aprende más cuando confía en quien le está enseñando, cuando confía en el modelo, cuando está seguro de las herramientas que tiene a su disposición y cuando no se siente solo, ¿no? El síndrome, como decía, de estar aislado es algo que vemos en muchas ocasiones en docentes y estudiantes y es lo que está en nuestra mano poder evitar como docentes, ¿no? Poder estar ahí, interaccionar y cumplir con esas respuestas, ¿no? Y esas palabras y esos acuerdos que uno como docente hace con sus estudiantes. Bien, eso creo que ayuda a que todo fluya de la mejor manera en este tipo de entornos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias en verdad por tu participación, Silvia. Y a nombre del Ministerio de Educación te agradecemos por habernos acompañado, por este tiempo que nos has regalado y por haber compartido toda esta valiosa información con nosotros. Y finalmente, gracias a cada una de las personas que se pudieron conectar hoy. Y para terminar, me gustaría invitarlos a visitar la web Conectados, donde encontrarán herramientas y recursos que les serán de gran utilidad. Asimismo, encontrarán el webinar de hoy y la presentación que Silvia ha compartido con nosotros. Y nuevamente, gracias a todos por conectarse y buenas noches. Gracias, buenas noches.